Bueno, mis estimados aprendices, muy buenas noches y bienvenidos a la última sesión de formación de su séptimo trimestre en este resultado de aprendizaje de la parte técnica. Esta clase es muy corta porque ya estamos terminando la temática y nos vamos a enfocar y vamos a hacer un taller también de una de las medidas de prevención que es de las más importantes para el control de calidad y la inocuidad en los alimentos. La clase pasada estuvimos especificando características de lo que son las prácticas o las estrategias de buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manipulación, conocidas como BPA y BPM. En esta clase vamos a hacer un especial énfasis en este sistema conocido como HACCP. Según la Organización Panamericana de la Salud, este HACCP tiene una característica, una connotación especial porque tiene fundamento científico y es sistemático en la operación. Vamos a ver ahora pues con toda la calma que esta herramienta se especializa en identificar peligros específicos que pueden existir dentro de un diagrama de flujo, dentro de una serie de actividades que se hacen en cada uno de los procesos y se valoran con el fin de garantizar medidas de control. Entonces, esos puntos que se identifican mediante esta metodología se denominan puntos críticos de control. Y eso hace que para las empresas sea más fácil no solamente teniéndolos identificados controlarlos, sino también el monitoreo y la toma de decisiones cuando no se logra cumplir con ese valor crítico que se ha establecido. Entonces, esa es como la importancia del HACCP como tal. Quiero dejar la explicación específica del HACCP para el final porque es en lo que vamos a trabajar hoy. En HACCP vamos a hacer un taller y mirar de una vez estos dos últimos procesos que tienen muchísima relación con el control o con el abastecimiento de agua o con la operación de plantas de agua potable más bien. En cuanto a esas, o sea, son prácticas específicas que deben tener especialmente las empresas prestadoras de servicios públicos y se denominan buenas prácticas sanitarias BPS o buenas prácticas operacionales BPO. ¿Y en qué consisten? Entonces, las buenas prácticas sanitarias hacen referencia a todos esos procedimientos de limpieza y desinfección que deben realizarse periódicamente en las estructuras y en los equipos, tanto de almacenamiento, de tratamiento como de distribución del agua para consumo humano. Hace especial énfasis en que la información de este aspecto debe estar registrada en formatos. Recordemos que todos los sistemas de aseguramiento de la calidad exigen que usted tenga un control documentado de los procedimientos. Entonces, que si está haciendo lavado de tanques, usted debe tener un formato que diga cada cuánto los está lavando, con qué soluciones químicas, a qué concentración. Eso en cuanto a las buenas prácticas sanitarias como tal. Entonces, cuando hablemos de buenas prácticas sanitarias, recordemos, vamos a estar haciendo énfasis en lo que hace referencia a limpieza y a desinfección. Y quería revisar que sí se esté compartiendo. Bueno, y cuando hablamos de buenas prácticas operacionales, bueno, eh, las buenas prácticas sanitarias también verifican o controlan aspectos relacionados como al
a la idoneidad de las instalaciones. Sabemos que con el tiempo algunos equipos suelen volverse obsoletos o pierden vigencia. Bueno, pasan tantas cosas en el mundo del control, ¿cierto? Y de la tecnología. Entonces, parte de esas buenas prácticas sanitarias también consiste en verificar el estado y la pertinencia de esas instalaciones. Instalaciones obsoletas, en el caso de las plantas de tratamiento, tuberías en mal estado. Sabemos que una tubería en mal estado puede involucrar o puede generar que la contaminación del medio ingrese al agua ya potabilizada, que equipos que se encuentren en, en mal estado de mantenimiento, de funcionamiento, pueden adicionarle sustancias químicas no deseadas al recurso, ¿cierto? Que la instrumentación de la planta de tratamiento del agua para consumo también esté en buen estado. Si nosotros estamos haciendo un control de las diferentes circunstancias que ocurren, de diferentes parámetros que debemos tener pendiente dentro de una planta de tratamiento, y simplemente esa instrumentación está en mal estado, no nos está dando los valores correctos, pues eso constituye un riesgo para la calidad del recurso. Lo de seguridad industrial y salud ocupacional, pues es normativa, es normativo, es legal, se debe cuidar de la salud ocupacional y de la integridad de los trabajadores. Bueno, hay otros aspectos asociados con el manejo de la información, con el laboratorio de control de procesos que debe tener o debe trabajar en procesos de certificación, el estado operativo del sistema de distribución, el mantenimiento de la red, el control de calidad del agua. Esto está como muy relacionado, mejor dicho, habla de lo mismo. Porque cuando hablamos de estado y pertinencia de las instalaciones como tal, pues si hablamos de una planta de tratamiento de agua potable, tenemos que hablar definitivamente de toda la infraestructura, desde la boca toma hasta el último tubo con el que le llega a la última casa a la que le estamos generando el servicio. Por aquí nos muestra la plataforma, unos documentos del Ministerio, en este caso la resolución 000 del 2009, del 16 de enero del 2009, mediante la cual se adoptan formularios para la práctica de visitas de inspección sanitaria a los sistemas de suministro de consumo de agua. Recuerden que estuvimos analizando un acta de inspección sanitaria para restaurantes del Ministerio de Salud. Pero acá hay una resolución donde se especifican los ítems o lo que debe identificarse en un acta de inspección sanitaria. Y miren que además de la información general, pues de identificación como tal del sitio, aparecen una serie de aspectos a valorar, un formato similar al que teníamos en el acta que tenemos por allá de evidencia, por allá de segunda o tercera de evidencia, y analiza en la parte sanitaria desde las instalaciones como tal, hablando desde las vías de acceso, o sea, vías vehiculares de acceso, qué pasa alrededor de las instalaciones de la planta, el cerramiento, el aseo interior, las instalaciones de almacenamiento que sean adecuadas, zonas para descanso y consumo de alimentos, o sea que la gente no esté comiendo en el laboratorio o cerca de la planta o cerca de donde se suministran los reactivos químicos. Servicios sanitarios en cantidad suficiente y en lugares adecuados, obviamente. Estado físico de edificaciones. Entonces, miren, bueno, y la observación es si está cumpliendo o no están cumpliendo con las buenas prácticas sanitarias en esos lugares. Por otro lado, se analiza también la instrumentación de la planta de tratamiento desde los macromedidores, mediciones de caudal de entrada, de salida, estimaciones de caudal para el lavado de filtros, medición de los niveles de tanques, control para determinar el momento de lavado de filtros, que esto se hace como con manómetros
o con, pues lo más fácil es hacerlo mediante unidades de presión que por su cambio nos permiten identificar que ya el filtro está colmatado y necesita retrolavado, ¿cierto? Entonces, si esos equipos no tienen un funcionamiento adecuado, ya son obsoletos o se dañaron, pues muy complicado que la dosificación posterior o que el nivel de tratamiento del agua sea el correcto. Entonces, es un elemento básico de valoración dentro de estas buenas prácticas sanitarias. En seguridad y salud en el trabajo se evalúan cosas como manuales y protocolos de higiene y seguridad, programas de salud ocupacional, señalización y demarcación de las áreas, los uniformes de los operarios, los elementos de protección personal, los elementos de control local de emergencias. Toda esta infraestructura asociada con seguridad y salud en el trabajo, con la que es necesario que la empresa cuente para poder garantizar cualquier eventualidad, ¿cierto? En lo que hace referencia al manejo de información y comunicaciones, este es muy común casi que a todas las empresas en los sistemas de gestión de calidad y está enfocado básicamente al archivo, a que se haga un registro y se haga un archivo adecuado de la información, que se hagan reportes, mejor dicho, que los reportes que se hacen de control de los procesos que hace la empresa internamente para ellos, por eso se llaman reportes de autocontrol, estén disponibles para la autoridad sanitaria, porque antes de recibir una visita exterior de auditoría o de revisión o de monitoreo, pues las empresas que trabajan en sistemas de calidad tienen la obligación de hacerse una revisión a sí mismas, una revisión interna, una auditoría interna, un autocontrol, para que cuando venga la autoridad encargada de valorar, pues de pronto esas brechas que habían entre lo que debería ser y lo que hay, pues ya se hayan subsanado. ¿Qué más debe manejar una planta? Al igual que cualquier otra empresa, manuales de operación y mantenimiento, manuales de funciones, tener muy claro quién, cómo, dónde y sobre qué se hace supervisión y asesoría, tener muy claro el sistema de comunicaciones que se utiliza dentro de la empresa para que no haya información eh, que se pierda, ¿no? Que como a veces pasa en las instituciones que van a buscar un, no sé, un documento, una resolución, pasa mucho en la parte ambiental que los planes se tardan tanto en renovarse, entonces un permiso de vertimientos que puede ser con tiempo de renovación de 5 o de 10 años o hasta más, pues es información que cuando van a buscar el documento original para renovarlo, no lo encuentran. Si la empresa nunca tuvo un sistema de información y de archivo adecuado. Entonces, en las empresas que trabajan en función de la gestión de la calidad, es muy importante el manejo de la información. Se le hace un ítem especial a la parte del laboratorio porque el laboratorio pues nos garantiza que se está cumpliendo o se está midiendo el cumplimiento de la resolución 2115, ¿no? Nuevamente, si este laboratorio no tiene las condiciones de infraestructura, localización, espacio, las instalaciones como tal, pues no puede garantizar que las mediciones internas que se hagan diariamente sean correctas y por lo tanto no puede garantizar que el agua de verdad esté saliendo con la calidad que exige la normativa. Entonces se revisa en un laboratorio desde el sitio, la localización, el espacio, la distribución, que dónde está el cuarto de pesaje, que cómo son los mesones, los equipos de seguridad en el laboratorio, la realización de todos los ensayos físico-químicos y microbiológicos conforme. Aquí no es tanto a la resolución 2115, porque la 2115 lo que nos dice es cómo deben salir esos resultados, ¿cierto? Los parámetros máximos permisibles, sino que también se revisa que todos esos procedimientos y todos esos equipos usados en laboratorio pues estén cumpliendo con protocolo. Efectuar caracterización del agua cruda y su tratabilidad periódicamente. Ya sabemos que RAS 2000
según si la caracterización daba alta, medio, baja, nos daba una cantidad de controles, pero eso se derogó, entonces en este momento depende del histórico y depende de las circunstancias propias de cada acueducto, la cantidad de caracterizaciones de agua cruda y tratada que deben hacer. Obviamente, RAS estima unos, unas recomendaciones, pero depende mucho del tipo de planta, del tipo de corriente, de donde se esté haciendo la captación. Tiene circunstancias específicas, digamos así. Hacer periódicamente control de procesos, entonces cada cuánto y cómo se está haciendo el control de la floculación, sedimentación, filtración, desinfección. O sea, que estos procedimientos de verdad se estén llevando a cabo y se estén controlando. Porque cuando las plantas llevan mucho tiempo funcionando, tiende a, tienden a las personas que trabajan ya muchos años en planta tienden a obviarse algunos pasos, ¿cierto? Y si bien es cierto, por ejemplo, una prueba de jarras es engorrosa de hacer todos los días, es larga de hacer, no nos da el tiempo, bueno, pasan muchas cosas en una prueba de jarras, pero es fundamental hacerla porque no todo el tiempo podemos pretender que nuestra agua de ingreso sea la misma. Pueden haber cambios que usted no alcance a percibir y que al no hacer la prueba de jarras, pues esté dosificando de manera inadecuada el coagulante y dejando rastros químicos que no son para nada buenos en la salud. ¿Qué tipo de reportes de control se llevan? ¿Qué sistema de aseguramiento de gestión de la calidad están acreditando? Que si el aseo o la asepsia para los análisis es el correcto. Eso en cuanto al laboratorio. En el sistema de distribución, que ya se trata de toda la red de distribución que lleva el agua tratada a las diferentes viviendas, el plano, que si la red está sectorizada, que cuáles son las zonas de riesgo donde puede existir daños en la tubería y por lo tanto contaminación de la red. El registro estadístico de las roturas nos puede dar una idea de problemas de presión en el agua que hagan reventar los tubos, el manejo y la verificación de válvulas de purga, de hidrantes, porque no drenar las tuberías puede generar también problemas de presión que la rompan. Eh, bueno, equipos, accesorios, todo lo que debe tener en buen estado la red de distribución y el mantenimiento de la red, porque no es solamente que la tengamos en buen estado, sino cada cuánto, cómo, con qué materiales, incluso qué registro histórico hay de daños. Eso tenemos con la red de distribución, entonces también analizamos el mantenimiento y obviamente pues el control de calidad del agua distribuida, que ya saben ustedes que se hace a través de un índice que se llama el índice de riesgo de la calidad de agua o IRCA, que es el que prácticamente cataloga a los diferentes acueductos municipales según una categoría de viabilidad del recurso o más bien de seguridad del recurso, ¿no? Entonces es el porcentaje que le dice sí, agua segura o agua no segura o agua que definitivamente no es viable no es potable. Entonces, como se dieron cuenta, todas esas observaciones están plasmadas en esta resolución y en esta ficha técnica muy similar a la que tomamos nosotros de alimentos. De hecho, la de alimentos es mucho más amplia, está más corta, pero que es eh, característica para poder valorar las buenas prácticas sanitarias en una planta de tratamiento. Ahora bien, eso en cuanto a buenas prácticas sanitarias, limpieza y todo lo que tiene que ver con infraestructura y procedimientos para que ese asunto esté sanitariamente confiable. Pero por otro lado, estas empresas también tienen que cumplir
con otras prácticas que se llaman buenas prácticas operativas. Esas prácticas operativas están asociadas, como su nombre lo indica, pues a la operación de la planta como tal. Entonces, operación, mantenimiento, control del proceso, todas esas actividades humanas que deben hacerse en los respectivos tiempos y con el respectivo método para garantizar que ese agua de consumo sea la adecuada. Dice aquí, este aspecto debe describir las actividades que se realizan en la operación y en el mantenimiento de los componentes del sistema de suministro de agua para consumo y debe contener la descripción de los productos químicos utilizados en el tratamiento de agua como su procedimiento. Parte de las buenas prácticas operacionales es tener un control total de las sustancias, pues sobre todo químicas, porque son las que pueden dejar rastros que pueden llegar a ser tóxicos, ¿cierto? En todos sus procesos, porque nosotros sabemos que en el asunto de la operación y de los procedimientos de gestión de calidad del agua, no necesariamente más es mejor. Eso lo sabemos, por ejemplo, en un protocolo de jarras, ¿no? Que entre más sulfato le agreguemos al agua, más va a flocular. Pues no, eso no es así. A veces le agregamos más de la cuenta y lo que hacemos es volver el agua más turbia y, mejor dicho, acabárnosla de tirar si ya estaba turbia. Entonces, definitivamente, en eso más no es mejor. Si hacemos lo mismo con las sustancias desinfectantes para lavados de tanques o para desinfección de tuberías, pasa lo mismo. Una cantidad exagerada de cloro o de pronto una cantidad exagerada, no necesariamente exagerada, pero sí revuelta con otras sustancias desinfectantes, puede generar reacciones químicas de mucho riesgo para los operarios. Entonces, este asunto de las buenas prácticas operativas va a estar muy enfocado en ese control de todas las sustancias químicas que se utilizan en los procesos. Por acá les traje un video de los que tanto hemos visto en este tecnólogo sobre plantas de tratamiento de agua potable, pero quiero que lo miremos ya con ojos de buenas prácticas sanitarias y operacionales, o sea, no como para ver qué se hace en un proceso de potabilización, porque eso ya lo saben, ¿cierto? Sino para echémosle un ojo a ver esto que como que, ¿dónde está el video? Como que, ¿qué pasó? Miremos a ver cómo, miremos con otros ojos este video, como con miras a identificar buenas o malas prácticas de proceso, no como el proceso como tal, sino como la identificación de buenas prácticas operacionales y buenas prácticas sanitarias. Bueno, dejemos que pase este comercial. Horas creando presentaciones aburridas. Con IA, solo escribe tu tema, ajusta. Mi nombre es Carlos Alejandro Girón Méndez, soy analista operador de plantas de la planta de agua potable La Ribera de Centroaguas. Miren, ahí de entrada tenemos al operario muy bien puestecito, muy bien vestido, con su bata de laboratorio cerrada. No sé por qué la bata de laboratorio se tiende a usar en planta como chaqueta, toda abierta. No, muy cerradita, con su tapabocas, con su gorrito o cofia en su defecto, para no generar de pronto contaminación de tipo biológico cuando se vaya pasando por los diferentes estadios del tratamiento del agua. Miren, desde el ingreso ya uno va analizando cosas, su bata completamente blanca y limpia. En este momento nos encontramos en la primera unidad de la planta, el desarenador número 1, desarenador Perea. Nosotros contamos con una bocatoma que se llama bocatoma El Rumor, la cual se encuentra lateralmente en el río Tuluá.
Mire que me llamó la atención mucho este video porque hemos visto muchos videos de plantas de tratamiento, ¿cierto? Y no siempre encontramos un tipo de infraestructura con tan buen mantenimiento, donde la pintura esté, claro, es que no sé, no, tampoco es que estemos viendo con lupa pues a detalle, pero al menos no se ven las paredes corroídas, ni se ven las estructuras como con color amarillento, que implique que llevan un tiempo sin mantenimiento, o que las rejillas, aquí esta es una boca toma lateral, o que las rejillas estén oxidadas o desprendidas. Entonces es parte de la operación del sistema y del mantenimiento que se le hace a la infraestructura. Y es la que nos capta el agua para acá, para la planta La Ribera, y a través de 3 kilómetros de canal de aducción llega aquí a esta primera unidad. Pues yo me imagino que para el video también pusieron de su parte, ¿cierto? Pero miren la forma en que está mantenido el césped a los alrededores del canal. No hay afectación de la vegetación hacia el canal. Todo se ve muy limpio. Es el desarenador. Como su nombre lo dice, su función es remover material flotante grande y partículas como arenas, limos y arcillas. El desarenador Perea también utilizamos para regular caudal, ya que el agua que es regulada en este desarenador va hacia la quebrada La Ribera. Aquí tenemos los sensores en línea, tenemos sensores de pH, conductividad y turbiedad, y un sensor ultrasonido para medir caudal. Eso es lo típico que pasa con las estructuras que mantienen inmersas en el agua, ¿no? Que siempre sufren cierta afectación. Sin embargo, es interesante mirar una planta que aún tenga vivo este sistema de generación de datos en el ingreso. Estos sistemas de streaming fueron muy comunes hace unos años, yo creo que hace por ahí ya unos 10 años que el gobierno instaló en todo el país y fueron un hit porque nos daba la posibilidad de medir en tiempo real una serie de parámetros que pues nos ayudaba muchísimo para la toma de decisiones en planta, pero pues en la mayoría de plantas esos equipos quedaron por allá obsoletos y no se usaban. Me pareció interesante esto, que ellos todavía lo tengan en uso. Los sensores nos dan en tiempo real estos parámetros, los cuales utilizamos para el tratamiento y para saber qué caudal estamos tratando en el momento. Después de medir los parámetros iniciales que son importantes para el tratamiento, realizamos el proceso de coagulación. Este proceso de coagulación consta de aplicar un producto químico llamado policloruro de aluminio, el cual nos ayuda a desestabilizar las partículas de turbidez que trae el agua, para después entrar a un proceso que se llama floculación. El proceso de floculación, su función es realizar una mezcla para que el producto entre en contacto con el agua y se puedan formar las partículas que nosotros llamamos flocos. Antes de aplicar una dosis de coagulante, realizamos una prueba que se llama prueba de Hagas. Esta prueba lo que hace es simular todos los procesos de la planta y... Bueno, y de puro chisme podemos mirar mesones en acero inoxidable, uso de micropipetas que no todos los laboratorios tienen, mesones limpios, mangueras que se alcanzan a ver pues nuevas prácticamente, sin daños, sin afectaciones por el tiempo y por la corrosión de los ácidos. Podemos encontrar la dosis óptima para aplicar en la planta como tal. Aquí nos encontramos en la prueba, lo que es aplicar una dosis diferente a una muestra de agua cruda y ahí obtenemos la cantidad de producto que vamos a aplicar en planta. Nos encontramos en el laboratorio de control de proceso. Como su nombre lo dice, su función es controlar el proceso de tratamiento y en el cual realizamos diferentes pruebas o análisis físico-químicos para controlar la calidad del agua.
Y otra cosa, ¿no? Taxímetros actualizados, nuevos, en buen estado. Miren el estado de la sonda, el color de la sonda. Cosas que dicen mucho de la operatividad y del sistema de saneamiento de este acueducto. En el cual cada hora tomamos muestreos de agua cruda, clarificada, entrada a tanques y salida para la ciudad, en el cual se le toman unos valores, unos parámetros básicos, como turbiedad, pH, aluminio residual, cloro, para controlar cada uno de los procesos y verificar de que el agua está cumpliendo con la normatividad conforme a nuestro país. Otra cosa que se veía ahí en la pantallazo que acaba de pasar son los formatos de gestión de calidad o los formatos donde se registran las actividades que están haciendo. Pues o la planta es nueva o le acaban de hacer un gran mantenimiento, pero por lo general en operación no vemos cosas como tan limpias, ¿no? Pero sí me pareció muy interesante este asunto. ¿Qué pasa cuando se deja que la tubería o las uniones cedan o se cristalicen o se caigan o se ensucien? Pues que puede haber contaminación en el recurso, que se pierda presión, que se generen daños que pueden llegar a generar la discontinuidad en el servicio, y eso es bastante grave para una empresa prestadora. La prueba de jarras nos arroja un resultado. Nos venimos para acá para el cuarto de dosificación de policloruro y procedemos a dosificar la cantidad que nos dijo la jarra. Esta bomba es una bomba pequeña para una turbiedad de aproximadamente hasta 100 unidades, y la cual nos bombea un volumen requerido hasta esa turbiedad. Nos garantiza un volumen, ¿sí? Para esa turbiedad. Esta bomba más grande es de 100 hasta 3.000 unidades de turbiedad. Esta bomba es para la planta compacta y esta bomba está en stand-by. En caso tal de que alguna de las bombas falle, podemos a funcionar esta. Estas otras tres bombas son utilizadas para dosificar un producto químico que es un coagulante ayudante de floculación que se aplica cuando la turbidez del agua está mayor a 300. Este químico nos ayuda en la floculación para que el floc sea más grande, más pesado y sea más efectiva. Allí podemos darnos cuenta del como el control que se le hace al tipo de floculantes, en este caso de sustancias químicas y de la ayuda. A veces cuando utilizamos solamente el coagulante, no logramos un tamaño de floc suficiente para que sedimente. Los ayudantes de floculación por lo general son inertes, se utiliza desde cal a varios tipos de polímeros, cal o bicarbonato, para hacer que estos flocs cojan peso y logren una mayor sedimentación. Entonces, tampoco es algo que tengan todas las plantas y que lo tengan sistematizado de tal manera que se logre garantizar las concentraciones y la dosificación adecuada, necesaria. La sedimentación de la parte coloidal, la parte sucia de la dosis es directamente proporcional a la turbiedad. A mayor turbiedad, mayor dosis de policloruro de aluminio. Entonces, cuando la turbiedad aumenta, el variador aumenta su frecuencia, aumentando la cantidad de producto químico que voy a dosificar, hasta que yo pueda verificar la cantidad real que se necesita. Nos encontramos en la escala en la cual podemos verificar o monitorear los niveles de tanques, parámetros como turbiedad, pH, de agua cruda, de agua tratada, nivel de productos químicos y otros parámetros. Oye, los Black Days de Samsung están aquí. ¿Te los vas a perder? Corre ya por tu... En el área de floculación nos llega el agua coagulada, en la cual se cumple la función de mezcla para que el químico entre en contacto con el agua y se forme el floc, que es la partícula que nosotros necesitamos que se forme para que después vaya el proceso de sedimentación.
En el área de sedimentación, el agua floculada entra por la parte de abajo, choca contra unas placas o unos paneles, los cuales evitan el aumento de la velocidad y la partícula o flow formado en la floculación pierde velocidad y tiende a sedimentarse o a asentarse en la parte de abajo. ¿Se acuerdan de los sedimentadores de placa de colmena? Como lodo. Aquí se remueve aproximadamente el 90-95% de la turbidez que trae el agua. En la planta contamos con 10 filtros de alta tasa en arena, grava y antracita. Los filtros en este momento cuentan con válvulas totalmente automatizadas. La función de los filtros es retener las partículas que no se retuvieron en procesos anteriores y sacar un agua con una turbidez menor de una unidad de turbidez. En el área de desinfección aplicamos cloro gaseoso para eliminar los agentes patógenos que el agua trae o que no han sido eliminados en los procesos anteriores. Aplicamos una cantidad para que el cloro pueda cumplir con la normatividad que es hasta 2 miligramos por litro. En esta área también contamos con un sistema de seguridad que se llama torre lavadora de cloro. Cómo funciona este equipo es que tiene un sensor de cloro adentro y si hay una fuga de cloro, el equipo automático se enciende y extrae todo el aire contenido en el recinto y lo mete a través de esta columna y lo neutraliza con soda cáustica. Ese es un elemento que no se ve en todas las plantas, excelente medio de seguridad. Habíamos visto dentro de todo lo que hemos estudiado en plantas de tratamiento que uno de los puntos más importantes de control en lo que hace referencia a la seguridad del trabajador es la dosificación de cloro, ¿cierto? Porque el cloro gaseoso pues es sumamente peligroso, sumamente mortal. Cuando entra por las vías respiratorias generan ácidos que queman las vías respiratorias y pueden matar a una persona en cuestión de segundos. Entonces, miren, torres lavadoras. Se puede identificar aquí en la foto también que tenemos la camilla reglamentaria que exige bomberos, el extintor de incendios, que faltaría ver si está vigente, pero se ve demasiado organizado en cuanto a sistemas de buenas prácticas sanitarias y operativas. Esta planta trabaja aproximadamente con 200-250 litros por segundo, pero la utilizamos solamente en dos circunstancias, en situación de emergencia y para llenado del reservorio. Aquí lo que realizamos es tomar agua ya tratada del tanque 3 y 4 y lo enviamos al tanque 5 y 6 que están en la parte más alta de la planta para que el agua coja cabeza hidráulica, para que el agua llegue con más presión a las zonas altas del municipio de Tuluá. Centro Aguas, calidad de... Bueno, ese fue un video de los que hemos visto tantos en estos sistemas de gestión de calidad del agua, pero que ahora lo vimos con otros ojos, desde los ojos de la identificación de buenas prácticas sanitarias y buenas prácticas de operación que van desde la infraestructura de ingreso a la planta y el cierre que tiene la planta, pues hasta todo el control y gestión de calidad que se hace sobre el proceso. Y ahora nos vamos a devolver a lo que hace referencia a los sistemas HACCP, que es en lo que vamos a trabajar justamente hoy. Vamos a hacer un taller sobre eso. Entonces, vamos a ver acá, ya les había dicho, ¿dónde está el documento? Ya les había dicho que el sistema HACCP es especialmente importante dentro de estas buenas prácticas de manipulación de alimentos. Este es especial para alimentos porque se trabaja como con un rigor metodológico, casi que científico. Entonces permite hacer identificaciones claras de los puntos que pueden llegar a ser críticos para el control, porque a veces resulta tan agobiante el control de todo un proceso
que uno no puede estar como en todo, ¿no? Entonces hay puntos que definitivamente sí deben verificar y tenemos que ver cada cuánto, cómo, cuál es el nivel, cuál es el límite. Entonces HACCP es una muy buena metodología. Por acá está la valoración de los principios, pero entonces, bueno, aquí nos habla desde el análisis de los peligros y con los peligros identificar las medidas preventivas. Eso nos permite identificar cuáles en realidad son peligros y si se pueden ser considerados puntos críticos o no. Aquí nos habla del Códex Alimentario, que el Códex Alimentario es como un compendio de normas, estrategias y, y, y normativas nacionales e internacionales en cuanto al proceso y tratamiento de procesamiento de alimentos para garantizar su inocuidad. Recordemos que inocuidad es garantizar que el alimento no sea dañino ni microbiológicamente, ni químicamente, ni físicamente para las personas. Los límites críticos pues hacen referencia a esos límites de control como los que nos da la 2115 con la potabilización de agua, ¿cierto? Que nos dice turbidez en 2, máximo, así. Así pueden haber muchos límites críticos dentro de una empresa, ya vamos a ver ejemplos cuando les muestre el video. Tenemos que establecer que si existe un sistema, que si existe un límite que puede ser crítico, pues tenemos que determinar cómo podemos monitorearlo. Porque sabemos, por ejemplo, en alimentos es muy importante la temperatura a la cual guardamos los alimentos, que tiene que ser menor de 4 grados. Ajá, pero ¿cómo la vamos a medir? Si su nevera no tiene un control automático que le muestre la temperatura exterior, va a ser muy difícil que usted esté abriéndola para tomar la temperatura con un termómetro, porque eso hasta puede generar contaminación cruzada. O si tiene la supernevera con el termómetro externo, pero nunca la mira, pasa por ahí y nadie se da cuenta que es que ya va la temperatura en 10. Entonces, todos son protocolos. Obviamente, si hay un fallo en ese límite, si usted pasó y la nevera ya no estaba en 4, sino que estaba en 7, tiene que haber una acción correctiva. Y esa acción correctiva puede implicar, obviamente, desde el arreglo, el monitoreo, el control del termostato de la nevera, hasta el protocolo sobre qué se va a hacer con ese alimento, ¿no? Si son alimentos muy sensibles a la temperatura por la proliferación de bacterias o la descomposición, pues va a tener que deshacerse de él o qué es lo que va a hacer en esos casos. También se deben establecer procedimientos de verificación para que controlar que ese sistema que implementamos de verdad esté, mejor dicho, que si hicimos bien la identificación de los puntos críticos y si todo ese sistema que desarrollamos en torno a esos puntos críticos de verdad es lo que necesitaba el sistema. Eso es lo que se pretende con ese punto 6. Y finalmente, pues establecer, como en todo sistema de calidad, esos documentos, procedimientos y registros que se deben aplicar para garantizar ese cumplimiento. Entonces, vamos a darles un video que habla como de una manera más bonita del HACCP y sobre todo nos da una visión más clara de lo que pueden ser los peligros dentro de un proceso. La seguridad alimentaria es uno de los aspectos más críticos de la industria alimentaria y de la hostelería. Un solo error en la preparación de la comida podría costarle a un restaurante miles de dólares o incluso su reputación. Aquí es donde entra en juego el APPCC. Significan análisis de peligros y puntos críticos de control. El concepto principal. Bueno, eso es importante recordar que HACCP, porque pues HACCP en español no nos dicen nada, ¿no? Definitivamente como que ya porque se enseñó la sigla y porque sabe que si ve una sigla de estas, pues eso es un control estricto de calidad en alimentos, pero hace referencia a estas palabras en inglés. Entonces, hazard como peligros, A de análisis,
C de críticos, otra C de control y P de puntos. Por eso es que hablamos tanto de los puntos críticos de control. Entonces, es el análisis de los riesgos identificados en los puntos críticos de control. De eso se trata estas siglas HACCP, para los que de pronto no la habían escuchado. Que no me quiere mostrar pantalla completa. Ahí sí ya. No. El del APPCC gira en torno a un famoso dicho: más vale prevenir que curar. En lugar de esperar a que surjan los problemas, el APPCC garantiza un control continuo en cada etapa de la producción de alimentos, desde la obtención de las materias primas hasta la entrega final. Este enfoque proactivo minimiza los riesgos y garantiza que los alimentos se mantengan seguros para el consumo. Podemos definir el APPCC como un enfoque sistemático para identificar, evaluar y controlar peligros en la seguridad alimentaria durante la producción, preparación o manipulación de alimentos. Antes de continuar, entendamos qué significa peligro y sus tipos. El término peligro se refiere a cualquier cosa que tenga el potencial de causar daño a la salud humana. Esa es una definición que es importante que la tengamos en cuenta y no la pasemos por alto. Cualquier cosa susceptible de causar un problema a la salud humana. Eso es un peligro, eso es lo que vamos a identificar. Entonces, tenemos que tener la mente muy abierta y ser muy receptivos para indagar, bueno, cuáles son los riesgos que pueden existir en esta etapa. En términos generales, clasificamos estos peligros en 3 categorías. La primera son los peligros biológicos. Se trata de organismos vivos que pueden causar enfermedades o deterioro en los alimentos, como bacterias, virus, parásitos y hongos. En el agua, cuando veíamos el video de la planta de tratamiento, pues perfectamente claro, ¿cierto? ¿Qué pasa si la cloración no se hace de manera adecuada, no se hace en la concentración adecuada, o si se hace sobre un agua que tuvo una turbidez mayor que 2? Pues que muy probablemente, o que el tiempo de contacto del cloro con el agua no fue suficiente, no fue mayor a media hora, pues que alguna bacteria, virus o parásito puede quedar vivo en el agua y ya sabemos las consecuencias graves que puede tener este tipo de microorganismos en la salud. Entonces, peligros biológicos, pues todo ese mundo microbiológico que puede existir dentro, en este caso, pues del proceso ya de distribución del agua como tal. A continuación, están los peligros químicos. Se refiere a químicos nocivos, contaminación alimentaria, riesgo de salud. Por ejemplo, los pesticidas y herbicidas utilizados para proteger los cultivos o las verduras pueden permanecer en los alimentos si no se lavan o procesan correctamente. Aditivos alimentarios. Los químicos en la preparación o conservación de alimentos son nocivos si se usan mal o en exceso. Metales pesados. Alimentos se contaminan con plomo y mercurio de agua o medio ambiente contaminados. Productos químicos utilizados para limpiar y desinfectar alérgenos. Sustancias químicas en alimentos que causan alergias como frutos secos, gluten o proteínas lácteas. Este mundo de las sustancias químicas es muy amplio y el inconveniente es que mientras que la parte microbiológica es más susceptible de ser identificada porque en últimas tenemos medios de cultivo que analizan en términos generales una cantidad de microorganismos que dependiendo del medio pues ya vamos identificando como cuáles pueden ser, ¿cierto? Pero a veces estas sustancias químicas, por ser más complejo el procedimiento de identificación, ni siquiera se toman. En el agua potable pues sabemos que es básico el análisis de aluminio porque una sobredosis de sulfatos o de cloruros de aluminio y hierro pues puede generar una cantidad no deseada de aluminio en agua, que ya sabemos que el aluminio es precursor del Alzheimer, ¿cierto? De la misma manera hay otros sanitizantes y limpiadores que pueden estar generando
contaminación química o pueden estar generando alergias en las personas. En los alimentos pues tenemos cosas más graves como los aditivos que se usan para darle color a los alimentos o para protegerlos de la descomposición durante determinado tiempo. Entonces resultan a veces esos aditivos pues más complicados mejor dicho, resultan más dañinos para la salud que no consumir tal alimento. Entonces, así compleja es esos peligros químicos que pudiera tener una etapa de elaboración de un alimento. En tercer lugar, tenemos los peligros físicos. Se trata de objetos extraños en los alimentos que pueden provocar lesiones o contaminación. Algunos ejemplos son los fragmentos de vidrio de recipientes o equipos rotos que pueden acabar en los alimentos. Fragmentos metálicos de máquinas o latas contaminan la comida. Piezas de plástico de envases, utensilios o equipos. Por eso es que tanto en la evidencia que tienen de la aplicación de la guía a restaurantes, como en estos, se le pone tanto énfasis en la calidad de los materiales y de los instrumentos que se utilizan para la preparación en el caso de los restaurantes, la preparación de alimentos, porque no solamente se trata de generar de pronto contaminación cruzada porque puso en la misma tabla un alimento crudo y luego el cocinado mismo, sino porque todos estos elementos en mal estado pueden desprender sustancias, el teflón que se desprende en esos materiales en mal estado que muchos restaurantes tienen y que incluso tenemos en la casa, que compramos confiados la olla de teflón y el teflón nos lo vamos comiendo poco a poco. Entonces todo eso es una contaminación, pero ya de tipo químico, porque son pedazos de microplásticos, de vidrio, de metal, de piedras que pueden estar contaminando el alimento y que pueden causar un riesgo para la salud. Piedras que se encuentran en algunas materias primas como cereales, judías o frutas, etc. Hablemos ahora del principio del APPCC en el que se basa este sistema. Aplican 7 principios a todas las industrias alimentarias, desde plantas procesadoras hasta restaurantes. El primer principio es realizar un análisis de peligros. Esto se hace para identificar los posibles peligros biológicos, químicos o físicos en el proceso de preparación de alimentos. Por ejemplo, encontrar un fragmento de hueso en el pollo. Tras el análisis de peligros, identifique los puntos críticos de control. Determine los puntos en el proceso completo, desde la recepción hasta la entrega final, donde el control es esencial para prevenir o eliminar el peligro. Un control de seguridad, piénselo así. Por ejemplo, al recibir pollo crudo para su restaurante, asegúrese de que el pollo llegue correctamente envuelto y almacenado en una bolsa para congelador o en un recipiente de plástico a una temperatura segura. Allí viene un asunto que a veces choca con la parte ambiental, porque este problema de la seguridad alimentaria, o sea, este asunto que ha enfermado y ha matado tanta gente por no tener buenas prácticas en la manipulación desde la materia prima de los procesos, ha hecho que necesariamente tengamos que utilizar algunos elementos que luego se convierten en un problema, pero a nivel ambiental, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, la recomendación acá de esta industria que definitivamente no es ambiental, es una industria productora de pollos. Entonces, que llegue la materia prima bien embalada, o sea, a ellos se les ocurre que viene embalado es en las bandejas y el plástico. Y obviamente, pues a que las traiga el camión expuestos, la vaca allí colgada, como se ve en algunos municipios atrás, que ha recibido todo el polvo y que no viene refrigerada, pues obviamente nos vamos a tener que aguantar la bandeja de icopor. Pero definitivamente existen otras formas de embalaje seguras que no necesariamente le obligan a usar tanto plástico de un solo uso. Pero en eso siempre va a haber como un tire y afloje entre la industria de alimento y la industria ambiental. Ya es responsabilidad nuestra en la industria ambiental empezar a generar más sustancias más
componentes o más elementos menos contaminantes que le ayuden a la industria alimenticia. Por ejemplo, hasta hace unos años, de pronto ustedes no lo alcanzaron a ver, pero hace unos años en las cafeterías le ofrecían a uno unos cubitos de azúcar, o sea, venía una cajita como la que ahora viene, me parece, la panela en cubitos, pero estaba disponible así como, ¿qué le digo yo? Los palillos en el restaurante, estaban así los cubitos. Para los niños era la cosa más fabulosa del mundo que le ofrezcan una caja llena de cubos de azúcar. Pero el problema es que eso estaba expuesto al medio ambiente, entonces recibía polvo, recibía bacterias, recibía parásitos, virus, contaminación de las personas que no todas llegaban como muy sanas a los restaurantes, ¿cierto? Y por otro lado, a veces se regaba encima café o se regaba encima cualquier cosa, pues esos cubitos no tenían el mejor aspecto, tenían la plena seguridad. Y por eso fue que pasamos del cubito de azúcar desprotegido a la bolsita plástica de azúcar, que pues nos genera esa cantidad de pequeñas bolsitas volando por todos lados, que ahora se ha cambiado por la bolsita que sigue siendo bolsita, pero al menos es de papel, menos contaminante. Entonces, en eso sí, siempre van a encontrar como ese sesgo que los ambientales tiramos a decir, uy, qué exagerado los de alimentos, cómo es que gastan tanto plástico, pero los que trabajan en la industria de alimentos siempre van a estar de lado en que primero prima la protección. Y pues ya hablando en términos de la salud de las personas, si la salud inmediata, pues puede generar, mejor dicho, prima sobre la salud a largo plazo, ¿no? Porque decimos, bueno, ok, no contaminamos en este momento con mucho plástico porque es importante para proteger la salud de las personas, pero a largo plazo toda esa contaminación por plásticos también me va a afectar. Entonces, ahí ustedes como ambientales más que de la industria de alimentos tienen que tener mucho cuidado en esa determinación de esos puntos, con las recomendaciones. Este es un punto de control. Otro punto de control podría ser cocinarlo a la temperatura correcta. Entonces, esta temperatura de cocción podría ser otro punto de control, y estos puntos de control son lo que llamamos puntos críticos de control. Ahora, después de identificar estos puntos de control, debe establecer un límite crítico para cada punto de control, que es nuestro tercer principio. Continuemos con el ejemplo anterior. El punto crítico de control que identificamos fue la recepción del pollo. Ahora asegúrese de que el pollo llegó a una temperatura segura por debajo de 5 grados C. Ahora bien, estos 5 grados Celsius son nuestro límite crítico. Si se transporta y se recibe por encima de los 5 grados Celsius, rechácelo. También durante otro punto crítico como la cocción del pollo, asegúrese de que la temperatura interna alcance al menos 75 grados C. Este es nuestro punto crítico de control. Ahora bien, estos puntos críticos de control necesitan una supervisión continua, que es nuestro siguiente principio que establece procedimientos de supervisión. Por ejemplo, compruebe periódicamente la temperatura del pollo con un termómetro para alimentos para confirmar que alcanza los 75 grados Celsius durante la cocción. ¿Qué ocurre si la temperatura no alcanza 75 grados Celsius en la comprobación? Aquí entra nuestro quinto principio. Si la supervisión muestra que no se alcanza un límite crítico, se deben tomar medidas correctivas para volver a controlar el proceso y garantizar la seguridad alimentaria. Si la temperatura del pollo no alcanza los 75 grados Celsius, la medida correctiva podría ser seguir cocinándolo hasta que se alcance la temperatura correcta. El siguiente principio es verificar el sistema HACCP. La verificación garantiza que el sistema HACCP se sigue y funciona de forma eficaz. Esto puede implicar la comprobación de registros, la realización de auditorías y la validación de que las medidas de control son eficaces o necesitan algún cambio. Por ejemplo, se podría realizar una auditoría para confirmar que los tiempos y las temperaturas de cocción se han cumplido sistemáticamente y se han registrado correctamente. Al final, todo lo que haces necesita una documentación adecuada, que es nuestro último principio, el registro. Ayuda a comprobar si se está siguiendo el sistema APPCC.
Por ejemplo, lleva un registro de entregas que documente la temperatura de cada lote y cualquier artículo rechazado, o lleva un registro de cocción que incluya las lecturas de temperatura de cada lote y las medidas adoptadas en caso de desviaciones. Bueno, chicos, eso es todo por el video. Bueno, entonces ahí tenemos muy claro en este video esos pasos que nos daba la plataforma. Uy, no me deja quitar. Esos pasos que nos daba la plataforma y son los que vamos a aplicar en el siguiente taller. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escoger un sistema productivo, el que ustedes quieran, el que tengan más a la mano. Si ya están trabajando en una empresa, en un área, en una planta de tratamiento, en un sector donde ustedes puedan analizar la información, pues mucho mejor porque la van a tener de la mano. Si no, consultamos una de internet, no hay ningún problema. Entonces les voy a pasar al chat del grupo el taller para ver cómo vamos a desarrollarlo. ¿Dónde está? Séptimo trimestre. Se acabó el séptimo trimestre, chicos. A ver, vamos a mirar que haya llegado al grupo. Miguel, que me estaba preguntando por acá, ya entró. Ya entró. Ahora. Aquí está el taller. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el objetivo del taller es aplicar la metodología HACCP en un proceso real. A veces tendemos a pensar que estas metodologías son complicadas y que son largas y que se necesita un montón de cosas. Y la verdad es que el simple entendimiento de un proceso y ya con todo el conocimiento que ustedes han adquirido en el tecnólogo, pues se van a dar cuenta que tampoco es que sea algo del otro mundo. Poder identificar peligros, poder relacionar esos peligros con los puntos críticos de control y obviamente proponer medidas, es lo que vamos a hacer. Estos trabajos o estas consultorías sobre implementación de metodologías HACCP en procesos comienzan con una información preliminar. Miren que no comencé directamente con el análisis de peligros, que es la primera etapa del proceso HACCP, sino con una información preliminar, porque si bien es cierto, cada uno de ustedes va a realizar el taller de manera individual, es importante que tengan claridad y identifiquen quiénes pueden ser las personas con sus competencias y responsabilidades que deberían hacer un análisis HACCP o que deberían estar en el equipo, ¿no? Entonces, un líder de gestión de calidad, un biólogo para las medidas microbiológicas, un tecnólogo en supervisión de sistemas de agua y saneamiento para la verificación de todas las áreas que requieran saneamiento y supervisión de control de sustancias químicas, por ejemplo. O sea, aquí es no conformar un equipo de trabajo porque ustedes lo hacen solos, sino identificar cuál es el equipo que debe participar en la elaboración de un HACCP. Van a describir el producto, obviamente, pues para enterarnos de qué tipo de producto estamos hablando. Entonces, que vamos a hablar de la producción de pollos McPato. Bueno, entonces, ¿cómo se llama el producto? ¿Qué ingredientes tiene? ¿Qué propiedades? ¿Por qué es importante hacer una investigación preliminar del producto? Porque eso le va a dar a usted una idea en la etapa de identificación de peligros de cuáles pueden estar asociados a qué. No es lo mismo un pollo que se venda en un municipio rural, donde de pronto no son pollos, sino gallinas de campo, o son, digamos que criados más como a la antigua, pues las famosas gallinas felices que sí comen gusanito, que pueden tener una riqueza mineral o vitamínica mayor,
pero de pronto que pueda tener riesgos en las condiciones de higiene y salubridad. No es lo mismo ese pollo al pollo de criadero de pollos que pudiera tener, eso no está comprobado y no se sabe si es cierto que las sustancias que les ponen para el crecimiento rápido a los pollos de verdad esté haciendo alguna afectación en la salud humana, tanto antibiótico, tanto hormonas que le ponen a los pollos. Pero definitivamente va a tener las condiciones sanitarias ideales, ¿no? Entonces es importante la descripción del producto por eso. Ahora que si es un producto que se vende en botella o se vende en bolsa plástica, que cómo se embala para el transporte, o sea, saber todas esas particularidades del producto les va a ayudar a identificar cómo qué puede estar afectándolo en cada una de las etapas. Es muy importante también identificar el uso esperado. O sea, el uso esperado habla del tipo de consumidor y la forma de consumo. Es especialmente sensible o son especialmente sensibles los cuidados de alimentos dirigidos a la población infantil y a las personas de la tercera edad por la susceptibilidad de estos organismos pues digamos que son sistemas inmunitarios y sistemas biológicos más sensibles, ¿cierto? Los niños por estar en su etapa de desarrollo y las personas de la tercera edad de pronto por alguna enfermedad preexistente. Entonces, que es una gelatina que es para niños y que cómo se envasa y que cómo la consumen, también es interesante para identificar dónde pueden estar los riesgos. Aquí me ha causado a mí ¿qué les digo? Un recuerdo, se me viene a la mente en esto de la identificación del uso esperado, el avance que ha tenido el Bonais en la historia. Estas bolsitas de juguito son, pero viejas, 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 esa no es una idea nueva, eso existe yo creo desde que existió el clima cálido y a la gente le hacía calor, las pequeñas bolsitas de jugo congeladas que hacían felices a los niños. Tenían un problema sumamente grave y es que el agua con la que se hacía el juguito pues no era potable. Entonces, por más que la congelaran, eso era intoxicación tras intoxicación por culpa de esos juguitos. Entonces, miren que Bonais no solamente se encargó de llevar ese proceso pues a una mejoría, a un proceso de mejora, garantizando que el agua sea potable, aunque aquí viene una cosa, y es que los juguitos que vendían en las tiendas pues eran como más de frutas, ¿no? Estos ya son como más químicos, con aditivos, con otras cosas que hay que cuidar, pero bueno, al menos la gente ya no le da gastroenteritis. Y otra cosa que evolucionó también es que las manitos de los niños, por eso les digo que es tan importante como la identificación del consumidor, pues muy difícilmente una manito de un niño está limpia. Muy difícilmente, a menos que la mamá se la haya acabado de lavar. Entonces, esas manitas con las que se cogía el producto, si el producto no venía contaminado porque el agua no era potable, pues la manita del niño sí estaba sucia. Entonces, a la hora de abrir el Bonais o a la hora de abrir el juguito, pues ahí estaba la contaminación. Miren que Bonais le puso un asunto poco ambiental, pero le puso un sobreplástico al Bonais. Entonces, ya fue ese plástico que está en contacto con la mano, pero no con el producto. Entonces, ha sido uno de los productos que ha tenido como una evolución en la historia. Un producto tan viejo que tenía tantas dudas higiénicas que ha ido evolucionando hasta que en este momento sea pues como de alto consumo y que ya no es que ya no escuchemos que la gente se enferme por tomar Bonais, pero al menos no tanto como pasaba en tiempos antiguos. Después de eso, como en todo proceso que quiere hacer calidad, hay que hacer un diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Pues la descripción de todas las etapas minuciosas que se generan en ese proceso. Y aquí el HACCP tiene una etapa interesante y es la verificación del diagrama.
Este punto, pues muy probablemente, yo se los puse aquí porque es importante en el HACCP, pero muy seguramente para este trabajo, si no es un proceso en el que ustedes estén inmersos o estén trabajando, pues no lo van a poder hacer, no importa. Pero que me pareció muy importante la metodología, que el HACCP lo obliga a usted a que realice una verificación de ese diagrama, porque es que usted investiga el proceso, va y entrevista a la gente, y usted se entera de cuáles son los pasos, el paso a paso de cómo se hace ese producto, y eso está bien, ¿cierto? Pero llega el momento de identificación de peligros y si usted no fue a conocer la empresa, es probable que usted no haya entendido correctamente o no supo interpretar bien lo que le dijeron. Es probable que por alguna razón quien le contó cómo era el proceso o en la parte donde usted investigó no se mencionaba algún proceso sensible que puede ser sujeto de control porque ahí puede haber un peligro. Puede ser que usted dentro de lo que averiguó haya omitido unas etapas o por el contrario haya aumentado etapas que el proceso no tiene. Entonces, esta etapa de verificación es sumamente interesante porque es la que se realiza en campo y garantiza que ese diagrama elaborado sea completo, pertinente, que las etapas son las que son, que no le falte ninguna ni le sobre. Entonces, los puntos críticos y los peligros que va a identificar de ahí en adelante de verdad parten de una base real. Ese es el asunto con esta verificación del diagrama, que a veces nos quedamos en que haga el diagrama de flujo, pero nadie lo manda a uno a verificar que lo que hizo esté perfecto. Este ya es el primer punto del HACCP como tal. Aquí comienza el proceso y comienza como. Entonces dicen, identifique los peligros biológicos, físicos y químicos por etapa. ¿Cuál etapa? Pues la que identificó en el diagrama de flujo. Aquí les puse otra vez la definición de peligro que decía el video como cualquier agente o condición que pueda causar daño al consumidor cuando ingiere el alimento. Eso es un peligro. Entonces, por etapa, analizar qué puede pasar aquí en esta etapa que pueda causarle daño al consumidor. El Códex Alimentario, el conjunto de normas asociadas con la inocuidad y calidad de alimentos, nos recomienda el siguiente procedimiento para hacer ese análisis. Entonces, usted coge cada etapa del diagrama de flujo y cada etapa se pregunta si podría existir un peligro de cualquier tipo. Entonces, bueno, tenemos la etapa del proceso en el Bonais, por ejemplo, en la que ya se ejecuta la venta y el vendedor le entrega el juguito al niño. ¿Qué peligros pueden existir allí? Lo que les decía, que el niño tenga las manos sucias, entonces hay una contaminación bacteriana, que el juguito haya sido almacenado por error dentro de la nevera cerca de alguna sustancia química y que de la bolsa que está en contacto directo con la boca del niño o del adulto, pues tampoco es que los adultos no puedan consumirlo, ¿cierto? Con contaminación química, que, bueno, ahí podrían existir muchas cosas. Entonces, preguntarse qué peligros pudieran existir en esa etapa. Luego que preguntarse si esos peligros pudieran incrementarse, o sea, si un peligro ya existente pudiera hacerse más grave. Entonces, ya existe el peligro de una contaminación microbiológica. ¿Eso puede volverse más grave? Claro, si el alimento, si el Bonais estuvo en contacto con sustancias químicas, pues no solamente puede ser biológico, sino químico. Si en esa etapa el alimento puede estar expuesto a contaminación cruzada, etcétera, etcétera, etcétera. En cada etapa usted se hace todas las preguntas de qué es lo que pudiera ocurrir allí que le pudiera causar daño a las personas a la hora de consumir el alimento. Y ya que tiene identificados los peligros, ahí sí dice, bueno, estos son biológicos, que recuerden que el video decía bacterias, virus, parásitos, hongos, en fin. Estos son biológicos, estos son químicos, como residuos de pesticidas, metales pesados, detergentes, desinfectantes, aditivos, alergenos, lo que decía el video. O físicos, que pudiera la persona
por alguna contaminación en el proceso, ingerir algún trozo de vidrio, de metal, de plástico, de piedras, astillas. ¿Qué pudiera haber? Nuestros procesos son tan particulares que entonces tendríamos que hacer esa clasificación. Entonces, hasta allí lo que hemos hecho es agarrar cada una de las etapas del diagrama de flujo y hacernos muchas preguntas respecto a qué peligros pudieran entrar a jugar en esa etapa. Y ahora vamos a determinar a través de una metodología que se llama árbol de decisión, que también está en el Código Alimentarius, en el Codex Alimentarius, que si ese peligro que identificamos de verdad es un punto crítico de control, ¿no? Porque puede ser que usted ese día se levantó sensible y esté viendo peligros donde no están, o puede ser que ese día se levantó muy confiado y pueda que pase por alto muchas cosas. Entonces, por esta etapa, que es el punto 7 de este taller, es que se habla como del rigor científico del HACCP. Entonces, aquí les puse una tablita como para que se guíen respecto a las preguntas que hay que hacer, y acá la misma tabla la hice como un gráfico. Como un gráfico, no me salieron los gráficos, pero bueno. Entonces dice así: usted ya tiene identificado un peligro, entonces riesgo microbiológico por las manos sucias de las personas que manipulan el alimento que van a recibir. Y usted se pregunta, ¿existe una medida de control para el peligro identificado en esta etapa? Entonces digamos que antes de ponerle la bolsita, pues no había un peligro de control para eso, porque usted no, en la calle, pues no le podía exigir a la persona que vaya a comprar el alimento que se lave las manos, ¿no? De pronto al vendedor sí, pero al otro no, y además el vendedor le pasaba el juguito con las mismas manos que le recibió la plata. Entonces había mucho riesgo de contaminación. Entonces dice, ¿existe una medida de control para eso? Si la respuesta es sí, pasaba a la siguiente pregunta. Si no existe una medida de control, eso no es un punto crítico de control. Se debe crear una medida de control. Entonces había que controlar. No tenemos una medida de control. Entonces hay que controlar, hay que modificar el proceso para que exista una medida de control. ¿Cómo garantizamos que esta contaminación no se dé? En el momento en que ya tenemos una medida de control, digamos que al menos sea la medida de que el vendedor se lave las manos o que otra persona le reciba el dinero, entonces pasamos a la pregunta 2. Si hay una medida de control, pasamos a la pregunta 2. Y preguntamos, ¿esta etapa está diseñada específicamente para eliminar el peligro o reducirlo a niveles aceptables? O sea, que sea un mini peligro, que sea un peligro que no afecte ostensiblemente la salud de las personas. Entonces, si sí pasa eso, si la respuesta es sí, listo. Eso es un punto crítico de control. Acuérdense que estamos identificando si son o no son puntos críticos de control. Eso es lo que nos interesa. Entonces la conclusión es que si ese riesgo que usted identificó tiene una medida de control y esa medida de control o esa etapa está diseñada para reducir ese peligro, ya, ese es un punto crítico que hay que controlar. Entonces digamos que si la medida de control que se implementó poniéndole la bolsa encima del juguito, está diseñada para reducir el riesgo, entonces listo, ya sabemos que ese es un punto que hay que controlar. Ahora, si no está diseñada para eso, debemos pasar a preguntarnos, ¿puede ocurrir contaminación o aumentar el peligro a niveles inaceptables en esta etapa o en etapas posteriores? Entonces, si sí, pasamos a la siguiente pregunta, pero si la respuesta no es no, no es un punto crítico de control. Pero si eso sí se puede volver más grave de lo que ya es, entonces pasa a la pregunta 4. ¿Existe una etapa posterior que elimine el peligro o lo reduzca a niveles aceptables? Si sí existe una etapa, no es un punto crítico de control, y si la respuesta es no, es un punto crítico de control. Bueno, eso se ve muy enredado en la tabla, por eso les hice más bien como el muñequito. Entonces, preguntamos, ¿hay una medida de control? No, tiene que modificar el proceso y tiene que hacer una medida de control para controlar ese riesgo. Listo, o sea que de esta etapa sí o sí le tiene que dar sí la respuesta, sí tiene una medida de control.
Esa medida de control o ese paso que usted está analizando, ¿elimina el peligro? Sí, lo elimina. Entonces ahí es donde hay que controlar. ¿Sí me entienden? Es el punto que tenemos que controlar para que el proceso sea seguro. Ya, eso es lo que nos interesa. Si no elimina el peligro, entonces nos preguntamos, ¿puede volverse más grave? No, sí se puede volver más grave, entonces váyase a una etapa posterior que lo controle y si sí y si no lo controla, pues igual es un punto crítico de control. Entonces, son puntos que nosotros podemos identificar donde haya una medida que nos permite controlarla. Si no se entiende, los estoy enredando mucho, me cuentan, por favor. Porque todo está basado en este árbol. Ya lo demás es definir límites críticos, que son los valores por cada punto crítico de control que definen variables medibles. Por ejemplo, lo de la carga. Entonces, que si yo tengo que almacenar la carne tiene que estar a menos de 4 grados centígrados. Entonces, ese es un límite crítico. Eso es algo que usted puede verificar y medir, que la carne esté a 4 grados centígrados. Ese 4 grados centígrados es una vaina medible que usted puede monitorear. Ahora hay que definir qué, cómo, cuándo y quién monitorea, porque lo que les digo, a veces tenemos la supernevera con la última tecnología, donde el termómetro está sumamente grande y visible. Usted va pasando y va viendo las temperaturas, pero si no las ve, entonces tiene que haber a alguien responsable con nombre, apellido y función en su manual que diga que usted va a pasar todos los días o tantas veces al día identificando o escribiendo en su registro cómo encontró las temperaturas de lo que va a monitorear. Y el HACCP no se queda solo con eso, sino que le dice, bueno, y si no se cumple el límite crítico, ¿cuál es la acción correctiva? Porque pueden haber cosas como lo de la cocinada del pollo que mencionaba el video, ¿no? Entonces, que todavía no estás a los grados de temperatura que se debe cocinar para matarle todas las bacterias, pues sígalo cocinando, ¿cierto? O sea, medí, no se cumple, siga o vuelva a hacerlo. Pero si yo fui a ver que la temperatura del refrigerador estuviera a menos de 4 grados y no está a menos de 4 grados, lo encontramos, qué sé yo, dependiendo de la temperatura de la ciudad donde esté, por ahí en 10. Y ha pasado en el registro, usted se da cuenta que nadie ha verificado eso hace más de 6 horas, es probable que la acción correctiva sea deshacerse o desechar el producto, ¿no? Entonces, ¿qué acción correctiva se debería usar si no se cumple este límite crítico que usted estableció para el punto de control? Cuando ya tenga claro eso, entonces ya lista elementos de verificación que garanticen el monitoreo y cumplimiento, como calibraciones, análisis. Entonces, por ejemplo, qué tan pertinente es hacer monitoreos, no, calibraciones anuales o periódicas, mantenimientos preventivos de esos congeladores y de esos refrigeradores para que la temperatura no nos falle, o sea, prevenir, no curar, y no tengamos que deshacernos de la materia prima, porque pues eso incluye un gasto y un gasto y una pérdida de recursos económicos, ¿no? Y finalmente, ¿qué listas, formatos y procedimientos o registros deberían tenerse para el monitoreo de esos puntos críticos de control? Como es un asunto largo para cada punto crítico de control, hagamos al menos 3. Si quieren hacer más, pues no me enojo, pero identifiquemos al menos 3 cosas, 3 puntos críticos dentro de un proceso que puedan ser monitoreados mediante este método. Entonces, miren que no es solamente identificar el peligro, es asignarle un límite medible, es decir, quién lo va a medir, cuándo lo va a medir, cómo lo va a medir. Es decir, qué pasa si cuando fue a medir no encontró que el límite estaba cumpliendo con lo que usted dijo que tenía que cumplir.
y es establecer, bueno, hasta ahí vamos la acción correctiva, y es establecer como las condiciones para que la empresa tenga en cuenta y evitar que llegue a presentarse estos problemas en el monitoreo. Entonces, eso va a tener que ver con unas acciones que haga el restaurante o la empresa o la fábrica y con unos elementos que deben estar monitoreados o monitoreados, sino que deben estar registrados, o sea, con todos esos, con todo lo que sí o sí va a tener que escribir. Ese es el taller, pueden revisarlo en el sistema que quieran hacerlo, investiguen un proceso, hagan un proceso del que tengan conocimiento, la temática es libre. Lo importante es que aprendamos a identificar esos puntos críticos de control. Miren que donde está la etapa que elimina el peligro, o sea, donde está la etapa que, que controla el proceso y si no lo controla en el momento donde lo elimine, ahí es donde está el punto crítico de control. O sea, su nombre lo dice, punto crítico de control, los puntos donde usted puede controlar las cosas y no puede controlar algo que no haya sido identificado o que no tenga una medida para ser controlada. Entonces ahí es donde está la importancia de este sistema y por eso es que es tan famoso. Chicos, preguntas, inquietudes, los enredé, ¿cómo se sienten? El tema es libre. No hay. Cuéntame, Miguel. Profe, ¿esa es la última evidencia? Sí, Miguel, esa es la última de las últimas. Es que en la plataforma decía presentación. Es la misma, ¿cierto? Sí, es la misma. Es la misma. Pueden hacer. Ay, sí, tiene razón. Tiene razón que la puse inicialmente, la pensé como presentación, pero hoy me dio por cambiarla como taller porque era más. Tienes toda la razón. Voy a corregir en la plataforma y ya les pongo taller para que no se confunda. Taller Hasa. Muy buena pregunta. ¿Tienen alguna otra inquietud? Esa es como parecía o sea, toca ir necesariamente a una empresa, ¿cierto? No necesariamente, Miguel. O Puedes consultar un proceso. a alguien que sepa, sí, sobre el proceso. Sí, o consultar hay muchas empresas que publican pues información importante de las metodologías de fabricación. Entonces, o una muy buena consulta, o mejor aún, pues si hay alguien dentro de una empresa que conozca un proceso, entonces que la chica que trabaja, no sé, en Pan Bimbo, que nos pueda contar, primero se hace esto, después se hace esto, después se hace esto, después se hace esto otro, como el diagrama de flujo, porque lo demás pues ya es como la identificación que ustedes hacen de ese proceso. No necesariamente tendrían que ir. Si están en el proceso y pueden visitar alguno, pues mejor todavía, porque se pueden dar, o sea, visitando uno se puede dar cuenta como de las prácticas de operación y allí puede identificar unos riesgos más fácil que cuando está pues sentado imaginándose el proceso. Entonces la asepsia, la forma como manipulan, si la gente tiene puestos los elementos de protección, que si están usando tapabocas o no, que si están usando guantes. Esas son cositas que uno no percibe sino, sino las ve, pero que igual, pues dentro de una identificación de puntos críticos, pues se pueden redactar, digamos así, se le pueden uno ocurrir. Bien. ¿Sí, Miguel? Sí, pues, tengo bueno, yo trabajé en una empresa de embutidos. ¿Podría ser esa? Perfecto, perfecto. Ah, Ese es una muy buena, ese es un muy buen ejemplo. listo. Eso es, Miguel, Dubán, si no tienen
otra pregunta? Los dejo ya ir. La próxima semana ya no tenemos formación. Voy a estar pendiente de las evidencias, de solucionar dudas, bueno, de lo que necesiten. Igual voy a estar pendiente toda la próxima semana calificando y haciendo los debidos planes para quien no me han entregado evidencias. Yo sé que ustedes no sé si he visto que me han entregado algunas, no he revisado otras. Ya me voy a poner también al día a eso para corregirla. Voy a parar acá la grabación.